Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección bien profunda. De hecho, esta lección fue una lección difícil de comprender para los ángeles que observaban desde los cielos qué estaba pasando en esta tierra. De hecho, a los ángeles les pudo haber sido difícil de comprender cómo el Hijo de Dios, el Inmaculado, el Perfecto, el Santo, debería de morir por la criatura penitente y pecadora. Y esta semana vamos a comprender cómo en la enseñanza de Abraham, al ofrecer a su hijo en sacrificio y al exclamar, Dios proveerá el cordero, se derramó una luz del cielo que iluminó el cielo y la tierra y se pudo comprender los ángeles qué significaba el plan de salvación a través de los sacrificios. Esa es la luz que vamos a estar estudiando esta semana. Es la lección número 3 y en ella vamos a descubrir dónde se hizo el primer sacrificio. También vamos a estudiar cuáles eran los tipos de ofrendas que se hacían allá en el antiguo a manera de sacrificios. Seguidamente vamos a comprender qué aprendió Abraham del sacrificio allá en el monte Moria. ¿Cuál fue la enseñanza que él obtuvo? Esa enseñanza fue para ángeles y aún para todos los que estábamos en esta tierra sin esperanza. Y vamos a comprender por qué Dios dijo vida por vida. ¿Qué significaban estas palabras? Y para concluir, vamos a entender el misterio que existe hoy. ¿Quiénes hacen hoy sacrificios vivos? Eso vamos a estar estudiando, investigándolo paso a paso durante toda esta semana. Prepárense porque esta lección es una bendición para todos aquellos que han tratado y buscado de comprender el plan de salvación. En esta semana vamos a recibir una gran revelación. Preparémonos y estudiemos la lección que nos ha mandado nuestro Padre Celestial como bendición en esta semana. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 12, el versículo número 1. La Biblia dice así: Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí el apóstol está haciendo una invitación y un llamado al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, y les llama a ellos hermanos. Él era hermano de ellos por la fe en Jesucristo. Y dice: hermanos, les ruego que se presenten ustedes mismos, su cuerpo vivo, en sacrificio, como una ofrenda agradable a Dios. Ese es el culto que ustedes deben de ofrecerles a nuestro Dios. Una ofrenda viva, podemos decir, sí, vaya la redundancia, un ser vivo puesto en sacrificio a Dios. Recuerden, esto es lo que Dios pide y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La lección de esta semana, como su título lo dice, son los sacrificios. Y el concepto bíblico central es en el Evangelio, en las lenguas bíblicas, significa que las palabras para sacrificio a menudo se describe con la idea de acercarse y llevarle algo a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: así que os ruego que os presentéis ante Dios como una ofrenda, como un sacrificio vivo. El significado básico de la palabra ofrenda o sacrificio describe el acto de acercarse, el acto de traer algo a la presencia de Dios. Traer una ofrenda, traer un sacrificio, traer algo, traer un regalo, traer un presente a nuestro Dios. Esta semana vamos a conocer algunos de los sacrificios que los creyentes ofrecieron a Dios. Descubriremos que Dios siempre ha estado pidiendo sacrificios. Dios pide un sacrificio y es que nosotros hagamos un sacrificio, una entrega a Él. Entreguemos nuestro ser,
Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe de ser entregado a nuestro Padre Celestial. Y hemos de hacer morir los deseos pecaminosos de la carne. Así es que hemos de presentarnos ante el Padre como un sacrificio vivo. Descubramos qué nos enseña la lección del día domingo con el tema que es el primer sacrificio. Muy bien, la lección del día domingo es una lección realmente que da como inicio a lo que es la institución de los sacrificios. Podemos leer en Génesis capítulo 3 del versículo 9 al 21 todo lo que sucedió allá en el jardín del Edén. Resulta que Eva estaba por allí, la serpiente, que es el diablo, el mentiroso, engañó a Eva, la hizo comer del fruto que no debería y ella le dio a su marido. Imagínese usted un mundo perfecto donde vivía Adán y Eva. Ellos miraban cara a cara a Dios, estaban ellos en un lugar maravilloso. De repente vino el engaño, entró el pecado, la desobediencia, trajo como consecuencia que las hojas de los árboles empezaron a secarse, los frutos empezaron a podrirse y de esta manera toda la creación que era perfecta empezó a sufrir lo que era el dolor por el pecado, la maldición por el pecado. Así es que a ellos les inundó el miedo y ahora Adán y Eva se esconden cuando oyen la voz de Dios. Dios llama a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán está escondido y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué tienes miedo? Y entonces Adán le confiesa a Dios lo que había pasado. Sin embargo, Dios tenía un plan para contrarrestar la ruptura que había hecho Adán y Eva con Dios y restaurar la confianza, aunque antes de que viniera alguna condenación contra ellos, les había dado esperanza. Y esta esperanza se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. En otras palabras, hay dos simientes. La simiente de la serpiente, que son los hijos del diablo, y la serpiente de la mujer, que son los hijos de Dios. Y de esta manera, Dios le da como una sentencia a Eva y le dice, mira, vas a parir tus hijos con dolor. Y a Adán le dice, maldita será la tierra por tu culpa, por haber obedecido a tu mujer. Y de esta manera entonces, en Génesis capítulo 3:15, se da esperanza a nuestros padres que habían caído en pecado. Aunque debían sufrir por el poder de su adversario, podían mirar hacia adelante, hacia la victoria. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, tú le herirás, dice, en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Así es que había una garantía de una victoria para nuestros primeros padres, a pesar de haber caído en el engaño de la serpiente. Dios quería redimir a Adán y Eva, Dios quería cubrir su desnudez, su maldad, su pecado, su desobediencia, quería perdonarlos. Dice aquí, Dios le mostró el fundamento máximo de esta victoria, cuando inmediatamente después del discurso de la sentencia, le hizo ropas de pieles para cubrir su desnudez y su vergüenza. Así lo dice Génesis capítulo 3, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. En otras palabras, los cubrió con pieles. Se supone que un animal inocente tuvo que morir para eso. Y tal vez, aunque se lo entendió como una clase de sacrificio, o sea, no pudo haber vestido a nuestros primeros padres, Adán y Eva, si no había un sacrificio para poder obtener la piel de corderos con la cual ellos fueron vestidos. Así es que, aunque maldita era la tierra y Eva tenía que parir sus hijos con dolor, Dios, en la persona de Jesucristo y Dios mismo, hizo un sacrificio allí para descubrir la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva. Así, desde los primeros días de la historia humana, los sacrificios enseñaron que los humanos pecadores podían encontrar la unión con Dios, pero solo por medio de la muerte de Jesús, prefigurada en estos sacrificios. Dios dijo, pondré enemistad entre ti, entre tu simiente y la simiente de ella. Y el primer sacrificio fueron estos animalitos. ¿Para qué? Para cubrir la vergüenza, para cubrir la desnudez, para restaurar, para darle esperanza a Adán y Eva.
Continuemos con la lección de esta semana y aprendamos qué nos dice la lección del día lunes al estudiar el tema que es tipos de ofrenda. Bien. La lección del día lunes, la cual su título es tipos de ofrenda, es una lección por naturaleza bien compleja, porque había una diversidad de tipos de ofrenda que se ofrecían, vaya la redundancia, al Señor en el santuario. Voy a leerle el acápite o el párrafo de la parte superior de este día. En los tiempos del Antiguo Testamento, los creyentes podían traer diferentes ofrendas según la ocasión y las circunstancias personales. Se les permitía que ofrecieran animales limpios, granos o bebidas y otras cosas. El sacrificio de un animal era el elemento más antiguo del servicio del santuario y junto con el servicio sacerdotal pertenece al centro del culto israelita. La vida religiosa sin sacrificios era inconcebible. O sea, no podía alguien presentarse a Dios si no trajese un sacrificio. Y entre los sacrificios habían becerros, habían cabras, habían toros, habían una diversidad de animales. Pero es interesante notar que las clases de ofrendas, dentro de las clases de ofrendas, también se ofrecería, como en el caso de la institución de la Pascua, cuando la muerte de los primogénitos allá en Egipto, cuando el pueblo salió de Egipto, lo que nosotros conocemos en el libro de Éxodo. Y casualmente en el libro de Éxodo, capítulo 12, del versículo 21 al 27, describe que debían de sacrificar la Pascua, deberían de comer un cordero para no morir y poner la sangre del cordero en el dintel de las puertas, en las orillas de las puertas, para que al pasar el ángel no matase a los primogénitos del pueblo de Dios. Hubo una gran mortandad, como ustedes recuerdan, pero también hay algo interesante, que ofrecían la flor de harina y aceite como una ofrenda también en el altar. Hay diferentes tipos de ofrenda, como dije, y las primeras 3 tipos de ofrenda eran voluntariamente. O sea, si usted tenía un agradecimiento a Dios, usted podía traer algo voluntario, una ofrenda, un animalito, podía ser un cordero, podía ser un becerrito, podía ser unas palomitas, podía ser incluso la flor de harina, o mejor dicho, harina. De esta manera usted llevaba harina con aceite, una parte tomaba usted, la otra parte la tomaba el sacerdote y una parte era quemada. Literalmente, las ofrendas podían ser traídas en varias situaciones como acción de gracia, una expresión de gozo y celebración, un regalo, una petición de perdón, un ruego penitencial, un símbolo de dedicación o una restitución. Habían ofrendas y habían holocaustos. Las ofrendas dijimos que eran voluntarias, pero los holocaustos era algo más serio. Por ejemplo, habían ofrendas de granos, habían las ofrendas pacíficas, habían las ofrendas de purificación y las de reparación de algunos daños. Ahora, las primeras 3 eran voluntarias, como dijimos, y recordaban al dador de nosotros, o sea, nuestro Padre Celestial, que todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Como el diezmo es prácticamente dar una parte, es dar un sacrificio. Las ofrendas de bienestar era el único sacrificio en el que el participante recibía una parte de la ofrenda para su consumo personal. Pero habían otros 2 sacrificios. Los otros 2 sacrificios eran obligatorios y recordaban a la gente que aunque las equivocaciones tienen consecuencias, estas pueden ser sanadas, pueden ser perdonadas. Y este es el sacrificio del que estamos hablando, la del holocausto. La ofrenda de purificación, llama también ofrenda del pecado, se ofrecía después de una contaminación ritual o después de que la persona se diera cuenta de una contaminación moral por medio de un pecado. Tal vez ustedes se acuerdan cuando Elías ofreció, dice, un buey. Entonces, al ofrecer aquel animal en sacrificio, eso representaba la expiación por todo el pueblo. Era una expiación completa, era un holocausto. ¿Se acuerdan? Que cayó fuego del cielo, fue consumido. O sea, Dios aceptó ese sacrificio. Y esos tipos de ofrenda, ese simbolismo en las ofrendas. Por eso el apóstol Pablo nos invita, dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto.
Estos son los tipos de ofrenda de los cuales está hablando en este día la lección del día lunes. Las ofrendas representaban o eran igual que cada aspecto de nuestra vida debe estar bajo el control de Dios y de su Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos lograr esto? Bueno, hermanos, solamente negándonos a nosotros mismos. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tú puedes hacer una ofrenda al Señor. Yo puedo hacer una ofrenda al Señor. ¿Cuándo? Cuando me niego a mí mismo y pongo al Señor en primer lugar. Comprendamos qué nos enseña la lección del día martes y descubramos en este tema cuál es la bendición con el título que es el sacrificio en Moria. Continuemos con la lección de esta semana. En este día es la lección que podemos decir puede llevarnos propiamente al monte el Calvario, donde Cristo Jesús fue el que fue sacrificado en sustitución por nuestros pecados. Este día su tema es el sacrificio en Moria. En Génesis 22, del 1 al 19, aquí se muestra que Abraham aprendió algo de los sacrificios, específicamente del sacrificio que él ofreció como ofrenda a Dios, en este caso, el cual era su hijo. La Biblia dice que después de estas cosas aconteció que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo, heme aquí, y dijo, toma a tu hijo Isaac, a quien amas, y vuelve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en sacrificio o en holocausto. Surge una pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios de este increíble pedido y desafío a la fe de Abraham? La vida del patriarca con Dios era una vida de bendiciones, siempre había estado provista de muchas promesas. Estas promesas divinas eran promesas tales como la tierra, los descendientes, las bendiciones y las promesas de un hijo del cual vendría a ser la descendencia que sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero resulta que en el sacrificio de su hijo Isaac no se dio ninguna promesa. Dios solamente le prueba la fe y le dice, ofréceme a tu hijo en sacrificio. La Biblia relata que Abraham tomó a su hijo, tomó a los criados, le puso leña encima al muchacho y dice que caminaron ellos como por 3 días. Yo me puedo imaginar la angustia, la agonía, la tristeza de Abraham al pensar, tengo que ofrecer a mi único hijo, el único hijo a quien tanto amo. Siento la agonía, la tristeza, el dolor de ofrecerlo a Dios. Pero Dios le había dado tantas promesas, era tanta la bendición que Dios le había prometido, que realmente Abraham estaba comprometido a obedecer a Dios. Y aquí vemos a Abraham obedeciendo al mandato de Dios. Abraham mostró que Dios era más importante para él que cualquier otra cosa. Él lo hizo para agradar en la mente de Abraham la realidad, para grabar en la mente de Abraham el Evangelio, así como para probar su fe, por lo que Dios le mandó a sacrificar a su hijo. O sea, Dios estaba probando la fe de Abraham al pedirle a su hijo en sacrificio. La agonía, la tristeza, el dolor que Abraham sentía al caminar esos 3 días yendo para la tierra de Moria, ha de haber sido una vida angustiante, una vida de desesperación, una vida de angustia en todo ese trayecto. Dice, ninguna otra prueba podría haber causado en Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo a Dios en sacrificio. Dios dio a su hijo para que muriera en agonía y la verdadera vergüenza. Ahora, Abraham aprendió 2 lecciones, de acuerdo a la lección de esta semana. Aprendió 2 lecciones. La primera es que Dios proveería el cordero. Abraham puso la leña, puso el altar, puso la leña y hizo que su hijo se pusiera allí como ofrenda en el holocausto. Y cuando Abraham estaba con la daga, podemos decir, para degollar a su hijo, se presenta un ángel y le dijo, Abraham, Abraham, ahora ya sé que temes a Dios. Pero me impresiona grandemente que el relato bíblico dice, ya sé que temes a Dios y no has rehusado ofrecerme a tu hijo en sacrificio. Aquí está hablando Cristo mismo. El ángel de Jehová es Cristo mismo. Y le dice a Abraham, ya sé que temes a Dios,
Ya sé que no has rehusado ofrecerme a tu hijo en sacrificio a mí. Esta es una de las lecciones que aprendió Abraham. Abraham comprendió dos principios esenciales. El primero, nadie sino Dios mismo ofrece el verdadero sacrificio y el medio de salvación. Esta es la primera lección. La segunda lección es cuando Abraham se vuelve hacia atrás y mira que hay un carnero. Un carnero es una especie de un cordero, pero con unos cachos así enredados. Entonces, el carnero estaba enredado allí entre los matorrales y Abraham comprendió que Dios ofreció un sustituto por el sacrificio que era su hijo. El sacrificio real es sustitutivo. El que salvó la vida de Isaac, el carnero, fue ofrecido en lugar de su hijo. Ese animal que Dios proveyó prefigura el Cordero de Dios. Jesucristo es quien Jehová cargó el pecado de todos nosotros. O sea, Cristo es el sustituto. Tú y yo merecíamos morir. Tú y yo merecíamos ser muertos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero con Cristo tenemos nueva vida. Él sustituyó nuestra persona al morir en la cruz para que tú y yo quedáramos libres, como quedó el hijo de Abraham. Este sacrificio fue un sacrificio perfecto allí en Moria. Ahora, la pregunta es, ¿qué entrega asombrosa la de Abraham? ¿Quién puede imaginar cómo habrá sido para Abraham esta experiencia? Piensa tú, ¿cuál fue la última vez que hiciste un sacrificio para Dios? Que tuviste angustia, temor, tuviste dolor por sacrificar algo para entregárselo a Dios. Bueno, el sacrificio de amor hecho por fe tiene más que maravillosas promesas. Isaac era el antitipo del tipo de Cristo. Y en realidad es Cristo el sustituto que el Padre proveyó para que fuera nuestro sustituto al morir en una cruz. Los ángeles estaban viendo a la expectativa qué es lo que estaba pasando. Ellos no entendían hasta que vieron que había un sustituto, entonces comprendieron que Cristo era el tipo del antitipo, el sustituto por tus pecados y por mis pecados. Descubramos qué nos enseña la lección del día miércoles con el tema que es vida por vida. Continuemos con esta bendición, estudiemos nuestra. Voy a hacer un pequeño paréntesis para agradecerles a todos aquellos que se han hecho presentes con su contribución voluntaria para el proyecto Mi Escuela Sabática. Y para aquellos que ya saben de qué estoy hablando, reconocen el material que tengo en mis manos, el cual tiene por título Las profecías de Apocalipsis, un estudio serio e investigativo de lo que es el conflicto de los siglos. En este material que han recibido muchos de ustedes, podemos encontrar lo que es el libro que lo revela todo. En este mismo material podemos comprender los símbolos de las profecías, las columnas de la verdad y lo que es la presencia de Dios y de Jesucristo en el gran conflicto. Vamos a ver por qué el Espíritu Santo es la punta de lanza del gran conflicto para lograr la victoria. Vamos a entender en este video realmente el lugar que ocupa la ley de Dios dentro del conflicto. Como el Señor dijo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. La segunda parte de este video abarca lo que es la restauración de la verdad, el sello de Dios, el juicio final y también abarca el tema que estamos estudiando en esta semana, lo cual es el santuario. Vamos a ver en él los libros del juicio, el cierre de la puerta de gracia, el secreto de la muerte y también el punto crucial, el momento de la decisión, el momento de definición. Y para terminar, muestra lo que es el fin del gran conflicto. Muchos de ustedes ya tienen este material porque se han hecho presentes visitando allá abajo donde dice el link, proyecto, sitio, website. Visitando ese link, usted va a tener que dejar su nombre, su dirección y su teléfono. Y con su contribución voluntaria, usted va a recibir este material en la comodidad de la puerta de su casa.
Quiero agradecerles a todos aquellos que ya lo han hecho. Y a los que todavía no, quiero invitarlos a que lo hagan. Por favor, ayúdenos a ayudarles. El Señor me prometió a mí, te bendeciré y serás bendición. De la bendición que usted recibe, es la bendición que usted puede dar. Y es dando como recibimos. Así es que muchas gracias por hacerse presente y contribuir con nuestro proyecto llamado Mi Escuela Sabática. Gracias de todo corazón. Que Dios los bendiga el doble de todas las bendiciones que ustedes nos deseen a nosotros. Y los esperamos siempre con mucho amor, con mucho cariño en este canal para bendecirle y que sea de bendición. Gracias de todo corazón. Continuemos con la lección de esta semana. Que el Señor les bendiga y continuemos con esta bendición. Este día es una lección muy delicada y realmente es muy profunda, porque su significado va más allá de lo que podemos ver de manera simple a nuestra vista natural. El concepto de este día, el tema es vida por vida. Y Dios hace un reclamo, Él reclama una premisa, que esta premisa significa que la sangre está, destinada para hacer expiación. Dice el Señor, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. O sea, la sangre que Dios está proveyendo por medio de la ofrenda, el holocausto o el sacrificio, Dios la ha ofrecido para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación. O sea, la vida del animalito que moría era un sustituto de la vida del pecador que merecía morir. Vaya la redundancia. Ahora, en un pasaje en el que Dios instruye a los israelitas para que no coman sangre, provee una razón interesante para esta provisión. La sangre está destinada para hacer expiación. La sangre representa la vida, y Dios hizo que la sangre fuera expiatoria y fuera un rescate por la vida del ser humano que había caído en falta. Al principio de la sustitución, que llegó a ser explícito en el monte Moria, cuando Abraham ofreció la sangre del carnero en lugar de la sangre de su hijo Isaac, está firmemente arraigado en los requisitos legales de Dios para el antiguo Israel. O sea, debería de morir alguien porque la paga del pecado es muerte. La sangre del sustituto, en este caso del animalito que moría, Dios la había provisto para hacer expiación. Ahora, hay otras religiones que ocupan sacrificios, hacen no solamente sacrificios de animales, algunos aseguran que hacen sacrificios humanos. Estos son rituales paganos y esto no tiene nada que ver con esto. Sigo leyendo. Dios, quien provee el medio para que uno vaya a su presencia, Cristo proveyó su sangre para el rescate. Otras religiones que hacen o usan sacrificios tienen un concepto diferente. Ellos lo que hacen es, o aseguran, que con eso calman la ira de los dioses. Ahora, este es diferente. Dios ofrece un sustituto, Él provee el sustituto, Él ofrece la sangre para hacer expiación. Ahora, vemos en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, el caso de Saúl. Saúl no estaba destinado a hacer sacrificios ni ofrecer holocausto. El que tenía que ofrecer sacrificios y holocausto era el profeta Samuel. Sin embargo, Dios le dijo a Saúl que matara a toda la nación, destruyera a los animales y toda la gente. Pero Saúl no obedeció. Y como no obedeció, entonces guardó animales para conservárselos para él. Como no llegaba Samuel, entonces él ofreció sacrificio. Y cuando llegó Samuel, le dijo, y Samuel dijo, se compadece Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. En otras palabras, el sacrificio se complace Jehová, pero se complace más en la obediencia, en obedecer las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que muchos holocaustos. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
Él está diciendo, hay que obedecer a Dios. No es que te vas a ofrecer el sacrificio como un sacrificio humano. Sí vas a sacrificar tus deseos e intereses carnales, pero tú te vas a ofrecer a Dios como una ofrenda en obediencia. Dios nunca tuvo la intención de que los sacrificios sustituyeran la actitud del corazón. Por el contrario, los sacrificios deberían abrir el corazón del creyente a Dios. En otras palabras, el problema fue que empezaron a quedarse con los ritos, con las ceremonias, con los sacrificios, y esto fue lo que pasó con Saúl. Entonces, quiero regalarle el versículo que se encuentra en Miqueas capítulo 6, en el versículo 6 en adelante. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Versículo 8 responde, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Esas son las tres cosas que pide el Señor. Dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vida por vida, tú rindes tu vida ante el Señor. Jesucristo ya se dio en sacrificio, ya no hay más expiación, ya no hay más sacrificio de animales para ser ofrecidos. Cristo ya se ofreció, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue ofrecido, dice la Biblia, una sola vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Cristo dio su vida por tu vida. Él dio la vida por ti y por mí, y por su vida, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Sacrificios y ofrendas no quisiste, más me preparaste cuerpo. He aquí, dice el Señor, yo estoy como está escrito de mí en el rollo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Cristo dio su vida por ti y la dio por mí, para que tú y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Disfrutemos de la lección del día jueves y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es los sacrificios hoy y sacrificios vivos. Estudiemos la lección y veamos qué nos dice con esta, podemos decir, interesante lección. Continuemos con la lección de esta semana. El día jueves es una lección que podemos decir, en ella puede estar la esencia del mensaje de toda la lección de esta semana. El título es Los sacrificios hoy, sacrificios vivos. Aunque después de la muerte de Jesucristo, como expiación por el pecado del mundo, ya no tenía que haber más necesidad de haber más sacrificios de ningún tipo. En el Nuevo Testamento habla en cambio acerca de la necesidad de que haya otra clase de sacrificios. Realmente en los textos que en este día nos presenta la lección, tiene temas bien claros como lo que son las ofrendas y cómo nosotros nos podemos acercar a Dios. Esto de las ofrendas, de los holocaustos y el nuevo sacrificio es bien interesante, porque el apóstol Pablo vuelve a hacer aquí la invitación, como el versículo de memoria para esta semana dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Este es la ofrenda, este es el sacrificio. Entonces, y de esta manera, ofreciéndose a Dios, entregándose a Dios, negándose a sí mismo, entonces ustedes están dando una ofrenda en olor grato ante el Padre Celestial. La terminología del sistema de sacrificio ayudó a describir muy bien los conceptos de los primeros cristianos acerca de lo que significaba vivir una vida totalmente consagrada a Dios. Esto es a saber, la negación de sí mismo. Los sacrificios vivos son el corazón contrito y humillado. Eso es claro en la Biblia. El sacrificio que Dios pide no es de animales sacrificados. Tampoco es hacer largas penitencias, hacer grandes caminatas de rodillas. Tampoco es el hacer ayuno para ofrecer. No, no. El corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios mío. El apóstol Pablo es bien claro y dice, así que hermanos,
os ruego que os presentéis ante vuestro Padre Celestial como en sacrificio vivo, santo, agradable. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero antes de esas palabras él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Ahora, aquí dice claramente, un sacrificio vivo significa que la persona entera se da a Dios, incluye la dedicación del cuerpo, así como la transformación del ser interior. Hemos de ser puestos aparte, hemos de ser santos o apartados para Dios, para el único propósito de servir a Dios. Ahora usted se va a hacer la pregunta, ok, me ofrezco a Dios, ¿y cómo le sirvo a Dios? Usted puede servirle a Dios de muchas maneras. Algunos le sirven cantando, otros le sirven predicando, otros le sirven dando estudios bíblicos, otros le sirven siendo maestros, otros le sirven de manera sencilla, humilde, siendo diáconos, diaconisas en la iglesia. Usted puede servirle a Dios dándole de comer al hambriento, llevando ropa al desnudo, visitando al que está preso, en fin. Hay miles y miles de formas de servirse, de ofrecerse a Dios y servirle en sacrificio. La apelación de Pablo es que los cristianos imiten a Cristo. Una verdadera comprensión de la gracia de Dios nos lleva a una vida de consagrada a Dios y a servir amablemente a otros. La entrega del yo y de los deseos del yo a la voluntad de Dios es la única respuesta razonable al sacrificio máximo de Cristo por nosotros. Una parte de abajo en este día la lección dice, la verdadera adoración nunca es solo interior y espiritual, debe incluir actos exteriores de servicio anegados a Dios. Así que Dios quiere que ofrezcamos sacrificios de alabanza, de adoración. Son sacrificios que a Dios le agrada. Ya no hay que hacer sacrificios ni de animales, ni mucho menos humanos. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo justamente crucificados. Ya la ley ceremonial fue clavada en la cruz. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, para expiar, para limpiar, para purificar tu alma y mi alma y prepararnos para el reino de los cielos. Concluyamos con la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando la conclusión de esta hermosa lección. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, los sacrificios, nos ha descorrido el velo para entrar al lugar donde se hacían los sacrificios y comprender claramente cuál era el propósito, la enseñanza y el objetivo detrás de los ritos y ceremonias que se hacían en el antiguo. Para los ángeles fue difícil de comprender cómo el Hijo de Dios tenía que venir a morir a esta tierra por el pecador impenitente. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los ángeles celestiales. ¿Y saben qué? Ellos entendieron que Dios proveería para el sacrificio. Abraham contestó, Dios proveerá del cordero. Y cuando fue detenida la mano del Padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, entonces los ángeles entendieron, pudieron ver la luz que trascendía la eternidad para revelar el plan de salvación. Esta luz brilló de tal manera que aún alumbra los rincones más oscuros de este mundo para pregonar de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir a este mundo para salvar a los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Se derramó luz sobre el misterio de la redención y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. ¿Te gustó esta lección? Por favor, ponle allá abajo like. ¿Te gustó? Coméntala y suscríbete al canal de mi escuela sabática. Te invito a que por favor busques allá abajo el link que dice gracias por visitar nuestro sitio website. Haz clic en el link y recibirás muy pronto al suscribirte un video como este donde vas a encontrar grandes y maravillosas lecciones de lo que es
el conflicto de los siglos. Visita ahora mismo, haz clic ahí abajo donde dice Proyecto Sitio Website. Recibirás una bendición al compartir tu bendición con nosotros. Sigo con la lección de esta semana. Los sacrificios, que es el tema de la lección de esta semana, nos enseñó 5 conceptos que a mi juicio fueron maravillosos y poderosos para comprender el plan de salvación. Por ejemplo, el primer sacrificio. Entendimos cómo Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, cómo ellos cayeron en pecado y cómo fueron separados de la presencia de Dios al ser ellos desobedientes al comando de Dios. Pero Dios hizo una promesa en Génesis 3:15 que pondría enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de una y la simiente de otra. Y aunque les dijo una sentencia, Dios les dio una promesa al ser cubiertos ellos con pieles de corderos. El tema número 2, tipos de ofrenda. Podemos ver que hay ofrendas, hay holocaustos y además de eso hay ofrendas para perdón y también de gratitud. Hay diferentes tipos de ofrenda. Se podían ofrecer la flor de harina, se podía ofrecer aceite, se podían ofrecer machos cabrillos, corderos, toros y se podían ofrecer palominos como se ofreció cuando se presentó al Señor Jesucristo. Todos estos tipos de ofrendas eran por agradecimiento o por holocausto para el perdón de los pecados. También comprendimos el sacrificio en Moria. Vimos que Abraham había recibido muchas promesas, incluso la promesa de ser el padre de multitudes. En Isaac serían benditas todas las naciones. Dios le pide como prueba a Abraham que ofrezca a su hijo en sacrificio. Y Abraham obedientemente ofrece a su hijo en sacrificio. Sin embargo, allí podemos aprender que hubo un sustituto. El carnero que estaba enredado allí fue el que sustituyó la muerte de Isaac, y así el que fue sustituto, la sangre se derramó y Abraham probó tener la fe suficiente para ser el padre de la promesa, el padre de muchedumbre. También vimos que vida por vida Dios estableció que la vida está en la sangre, y la sangre fue dada para expiación, para purificación, para limpiar, para expiar, para purificar. Y la sangre que era derramada ahí en el altar era para expiación y purificación de los pecados. Y el tema número 5, los sacrificios hoy son sacrificios vivos. El apóstol nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro racional culto. Y esta fue la lección número 3. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 4 con el tema que es Lecciones del Santuario. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias y que Dios les bendiga.